En ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento, en lo que concierne a la ley, ha tenido tanta discusión que el cuarto mandamiento. Muchos han visto en él un gran tropiezo que ha dado motivos a grandes y delicadas controversias. En medio de tan acalorada discusión surgen las preguntas: ¿deberían los cristianos guardar el sábado? ¿O tiene que ver la iglesia con el sábado que Dios dio a los hijos de Israel? ¿No es el domingo el día que los cristianos deben de guardar en vez del sábado? Estas son las preguntas que muchos cristianos sinceros se hacen a menudo, y estas son las preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio. Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Estamos transmitiendo una serie de estudios titulado El Shabbat, y hoy quedamos de considerar la continuación del tema titulado ¿Cambió Jesús el sábado por el día domingo? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice el evangelista Marcos, capítulo 15, versículos 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este versículo claramente fija la cuestión de que supuestamente a Cristo lo sepultaron el viernes por la tarde, ya que la Escritura nos dice que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, en donde a muchos los lleva a suponer que cuando llegaba la víspera del reposo hacía alusión al día viernes. Pero como veremos, eso no es lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. Las Escrituras claramente nos especifica que el sábado o reposo no era llamado únicamente el día séptimo de la semana. También existían otros días llamados sábados. Observe, por ejemplo, Levítico 23, versículos 24 y versículo 39. En donde se observa que estos sábados eran fiestas móviles, o sea, fiestas que se llevaban a cabo en cualquier día de la semana. Por lo tanto, este sábado que nos menciona Marcos no era el sábado semanal, sino un sábado ceremonial, debido a que el día siguiente de Pascua caía un sábado ceremonial. Por ejemplo, vea lo que dice Levítico 23, versículos 5 al 7. De modo que en los evangelios encontramos en el evento de la crucifixión dos sábados, uno ceremonial y otro semanal. Para confirmar esto, observe lo que correctamente traducen algunas Biblias con respecto a estos días. La Biblia textual, tercera edición 2010, nos dice lo siguiente: al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana. Y esa traducción tiene en sus notas lo siguiente: literalmente, día 1 de los sábados. El Nuevo Testamento griego no registra ordinal, sino cardinal. La Biblia interlineal griego-español dice lo siguiente: después, pero de sábados. Y la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina 1569 dice lo siguiente: y la víspera de los sábados. El comentario de Hannah escribe en su comentario de ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento griego que sabatón se usa aquí como un plural idiomático. El pasaje más controversial en donde muchos basan sus credos es el de Marcos 16, versículo 9, en donde vemos que el Señor resucitó el primer día de la semana. Vamos a comentar un poco sobre ello. Primero, amado oyente, ha de recordársele que los versículos
del 9 al 20 no tiene una autoría fidedigna, debido al hecho de que en los manuscritos más antiguos y más confiables no aparecen esos versículos. Existe un final más corto, pero esto no es incluido en el texto. Eusebio y Jerónimo, quienes algunos los reconocen como padres de la Iglesia en el siglo IV, hacen notar que casi todos los manuscritos griegos disponibles para ellos carecen de los versículos 9 al 20. Posiblemente estos versículos fueron añadidos en el siglo II por Ireneo, Tasiano y quizá Justino Mártir para completar el Evangelio de Marcos. De todos modos, amados oyentes, es necesario que comparemos estos textos a la luz de los otros evangelios y no dogmatizar puntos de fe doctrinal únicamente basándonos en este evangelio. El texto que nos corresponde estudiar y el más problemático es el del versículo 9, que se transcribe de esta manera: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Si comparamos este versículo con los otros evangelios, nos damos cuenta que existe aquí un error de ortografía hecho a propósito y por ende de interpretación. Ningún evangelista asienta que Jesucristo resucitara el primer día de la semana. Ningún evangelista. Únicamente, como hemos visto, nos presentan sus apariciones en este primer día, no el evento de la resurrección. Por lo tanto, tenemos que tener el sumo cuidado de no asentar doctrina con el solo pasaje de Marcos. Tenemos que consultar con los demás evangelios. Para que exista armonía, aquí les presento algunas traducciones que transcriben el pasaje más correctamente. Observe cómo haré énfasis en las comas, ya que ahí existe o está el error de las interpretaciones. Dice la Biblia, Dios habla hoy, 2002, dice lo siguiente: Jesús, después de resucitado, al amanecer el primer día de la semana, se apareció. La traducción Kadosh israelita mesiánica dice lo siguiente: cuando Yeshua resucitó, se apareció. La Biblia de las Américas 1997 dice lo siguiente: y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy nos reza lo siguiente: después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció. La Reina Valera actualizada 1989 dice lo siguiente: una vez resucitado Jesús, muy de mañana, el primer día de la semana, apareció. Y la Reina Valera restaurada 2011 dice lo siguiente: mas como Yeshua resucitó, por la mañana, el primer día de la semana, le apareció. La versión israelita nazarena 2011 dice lo siguiente: después de haber resucitado, muy de mañana, el primer día de la semana, se le apareció. Y la versión moderna de Pret 1929 dice lo siguiente: mas habiendo resucitado Jesús, muy de mañana, el primer día de la semana, apareció. Como es de observarse, estas versiones están en completa armonía con los demás evangelios. Hacen ver únicamente las apariciones de Jesús el primer día de la semana, no su resurrección. Como dijimos, y aunque esto fuera cierto,
no justificara que el cristiano dejara de guardar el sábado por el día domingo. Qué craso error sería entonces que muchos sigan dando crédito al día domingo como cambio al día de reposo. La claridad aflora a la superficie y a la vez dificulta la otra teoría cuando Mateo nos presenta el siguiente relato. Volvamos a los siguientes pasajes de Mateo, capítulo 27 y versículos 57 y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquí nos damos cuenta que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús en víspera del día de reposo, es decir, que estaba por comenzar el día de reposo. Los demás evangelistas contienen el mismo relato. Compare, por ejemplo, Marcos 15, 42 al 47 y Lucas 25, 50 al 56 y Juan 19, 38 al 42. Todos atestiguan que estaban por comenzar el día de reposo cuando José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús. Pero como dijimos, el reposo del cual se está hablando aquí no es el reposo semanal, sino el reposo móvil que caía en cualquier día de la semana. Recuerde que los judíos comenzaban su día a la caída o a la puesta del sol. Luego Mateo pasa a describir otro evento tan importante. Él dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Escuche bien, amado oyente, lo que vamos a explicar a continuación, porque aquí existe una equivocación. Si creemos que cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús era la víspera del reposo, es decir, que estaba por comenzar el día sábado semanal, entonces el día siguiente, del cual Mateo habla aquí, tendría que ser el primer día de la semana, que es domingo, cuando se reunieron los principales sacerdotes ante Pilato. Observe muy bien que cuando ellos sepultaron el cuerpo de Cristo, descansaron conforme al mandamiento. Lucas 23, 54 al 56. Ya Cristo estaba sepultado cuando aquellos hombres llegaron ante Pilato. El sábado ya había pasado, entonces no pudo resucitar el primer día de la semana, domingo, sino un día dentro de la semana, lo cual no es cierto. ¿Se da cuenta que esta teoría no puede ser sustentada por la Escritura? Si usted compara Juan 19:42 con Lucas 23:54 y Marcos 15:42, observará que este reposo del cual se habla ahí es un reposo ceremonial, no el semanal. Ese es el reposo del cual Mateo habla en el capítulo 27, versículo 62, que ya ha pasado, cuando dice al día siguiente, que es después de la preparación. A ese reposo se está refiriendo Mateo en el capítulo 27, verso 62. Bien, algunos comentaristas creen que esta visita que hicieron los sacerdotes y los fariseos lo hicieron en la mañana del día de reposo, puesto que el día terminaba para los judíos a las 6 de la tarde. Y con esto dan a entender que a ellos no les importó quebrantar este día por la hazaña que tenían en contra de Jesús. Esto no puede ser cierto, pues se les pasa por alto lo que Mateo vuelve a corroborar al decir después de la preparación. Esto indica que ellos no hicieron la visita por la mañana, sino por la tarde, cuando pasó el día de reposo.
Las palabras de Mateo son bien claras: al día siguiente, que es después de la preparación. Toda esta confusión se debe por querer encajar la teoría de que Jesús murió viernes y resucitó el domingo. Pero como hemos visto, la Escritura no sustenta esta opinión. Si desea un estudio completo de este suceso tan trascendental, le invitamos a que solicite el folleto El elemento tiempo en la muerte y resurrección de Jesús, a la dirección que daremos al final de esta serie de estudios. Aunque hemos experimentado ya del verdadero reposo, esto es solo una parte de ella. La manifestación gloriosa en todo su esplendor todavía está por venir, y a este reposo entrarán todos aquellos que aceptaron con anticipación el acceso ofrecido que Dios viene prometiendo tras haber terminado su creación, y que solo aquellos que en obediencia a sus mandatos lo aceptaron con fe como un hecho ya realizado, observando su santo día de reposo. En el reinado milenial, el día de reposo alcanzará solo otra fase de esta realidad, pero su importancia será notable en todos los pueblos, de manera que de reposo en reposo subirán a adorar al gran Rey, pues sabrán que el día de este magno evento estará ya en el umbral de llegar a su plenitud, según nos reza Isaías capítulo 66 versos 22 y 23. Este hecho se consumará cuando Cristo entregue al reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No existe en ninguna parte del mundo leyes humanas que puedan equipararse a las buenas leyes de Dios, mucho menos que conlleven una finalidad de bienestar espiritual a las personas. Por más que una ley humana haya sido sometida bajo la rigurosidad de la epistemología moral, jamás podrá igualarse a las leyes de un Dios soberano, dueño de la sabiduría y del conocimiento. Parece absurdo pretender que el hombre pueda lograr su permanencia y felicidad divorciando de su propia vida las instrucciones divinas dadas por Dios por medio de sus mandamientos. El hombre que quiera despojarse de ella y vestirse con el ropaje de su propia sabiduría, porque cree que ella es árbitro de su propia vida, se torna en el alma más miserable, hundido en su propia ignorancia. Y el día que confronte a su propio Hacedor para rendirle cuentas, conocerá que bajo la vestimenta de su ignorancia no había nada más que un alma en estado de putrefacción, clamando por una justicia divina. Pero cuando el hombre reconozca su verdadera necesidad, la oportunidad de salvarse se ha esfumado. Es hoy cuando el hombre puede arreglar cuentas con su Creador, para que en aquel día pueda entrar al reposo eterno con Jesucristo. Quiera Dios iluminarle y conducirle a los verdaderos principios fundamentales que solamente su palabra puede proporcionarnos. Termino deseándole las más ricas bendiciones y exhortándole a que procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que la paz de nuestro amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo pose en su corazón.